Bueno, esta noche continuamos con esta sesión o curso que hemos denominado Doctrinas que transformaron el mundo, y esta es otra más. Y es la doctrina de la elección que Dios ha hecho para salvación. Una elección que, de acuerdo a lo que la palabra de Dios revela, es inmerecida. Dios ha hecho una elección de personas para salvación, pero ninguno de aquellos que hemos recibido salvación tiene en su historia pasada o presente ninguna condición para que Dios lo elija. Y la abundancia de la evidencia de eso es abrumadora en la palabra de Dios. Otros entienden que esa elección la hace el hombre, que el hombre es quien elige a Dios y el hombre es quien elige su salvación. Y decíamos, ¿verdad?, que cualquier doctrina que yo llegue a creer no la debe establecer la opinión de un pastor, no la debe establecer la opinión de un teólogo del pasado, por reconocido que sea, tiene que establecerlo la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no lo establece, yo le recomiendo no lo crea. Si yo no puedo mostrarle de manera abundante, incluso esta noche, el testimonio de la palabra acerca de la elección que Dios hace, mi consejo de antemano es, pues, no lo crea. Porque yo necesito creer las cosas si Dios las ha revelado y si las ha revelado de esa manera. Y lo que queremos hacer esta noche es explorar la palabra. No es tanto descubrir lo que el pastor Núñez cree, es descubrir lo que la palabra enseña. Y ver dónde está el asidero entonces de esta doctrina. Por eso es su nombre, la elección inmerecida. Cuando Dios se propuso salvar al hombre, después que Adán y Eva pues perdieron su posición delante de Dios, Dios tenía varias opciones, si pudiéramos decir, en cuanto a qué Él pudo haber hecho para salvar la humanidad. Y una de esas opciones es haber salvado la humanidad entera. Dios tenía ese derecho y tenía el poder, ¿sí o no? Pero ¿revela la Biblia que Dios va a salvar la humanidad entera? No, no lo revela. De manera que sabemos que es una opción, pero al mismo tiempo allá la descartamos porque ustedes también han leído la Biblia. Dios podía condenar a todo el mundo, de tal forma que después que Adán y Eva pecaron, todos sus descendientes irían a la condenación. ¿Revela la Biblia que Dios va a condenar a todo el mundo? No, entonces es una opción que también la descartamos, porque la Biblia no revela eso. La otra opción sería que Dios ofreciera salvación al ser humano para que el ser humano haga su elección. Eso es una posibilidad. Eso es lo que muchos creen. Eso es lo que se cree dentro o bajo la doctrina que ha sido llamada el arminianismo. O Dios podía garantizar Él la salvación de un grupo de personas. En la opción anterior, Dios ofrecería la salvación, pero no habría garantía de que nadie se iba a salvar. Simplemente la elección estaba ahí y el hombre tendría que escoger. En este caso, en esta alternativa u opción, Dios hace la elección y garantiza que un grupo de personas reciba salvación. La pregunta, una vez más, no es ¿qué piensa el pastor Núñez? No es qué pensó Juan Calvino, es qué dice la Biblia, qué es lo que Dios ha hecho. Y Dios ha revelado eso. Si hay algo que nosotros sabemos es que nuestro Dios es un Dios revelador. Y de eso entonces queremos hablar durante toda la noche. Yo quiero revisar rápidamente lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia bíblica. Para comenzar, Dios eligió a Abraham. Yo tengo que preguntarme por qué Dios no eligió al papá de Abraham o al hermano de Abraham, sino a Abraham. ¿Estaba Abraham buscando de Dios cuando Dios se le apareció y lo escogió? Claro que no. Abraham estaba haciendo que, de acuerdo a Josué 24, adorando dioses paganos de aquel lado del Jordán, como todos los demás. Entonces ahora sabemos que Dios escogió a Abraham. Sin embargo, la mayoría de la gente no tiene problema con eso. Leemos esa historia y no cuestionamos a Dios por eso. Pero cuando llegamos a la elección, de que vamos a hablar más adelante, entonces cuestionamos a Dios. Cuando Dios ha revelado siempre que lo que Él ha hecho es elegir. Cuando Dios eligió a Israel, ¿por qué no eligió a los árabes?
¿Por qué no eligió a otra de las tribus de la antigüedad? ¿Por qué a Israel? ¿Porque era mejor que otras tribus? No, Dios revela eso. ¿Porque era mayor que otras tribus? No, Dios dice en Deuteronomio 7:7, yo te elegí, no porque tú eras mejor o mayor, sino porque yo te amé. En inglés dice, I set my love on you. Yo te amé a ti. Pues yo quise hacerlo. Entonces Dios eligió a Abraham, eligió a Israel. Cuando Dios llamó a los profetas, ¿usted recuerda algún profeta en la Biblia que llenó una aplicación para el cargo de profeta? No, nadie eligió ser profeta. Simplemente Dios se le aparecía a ellos y le hacía un llamado. Y en algunos casos, como el caso de Jeremías, ni siquiera se le apareció, lo eligió en el vientre de su madre. Y en el caso de Pablo, por igual, lo eligió en el vientre de su madre. De manera que no había forma que Jeremías y Pablo pudieron haber elegido a Dios porque en el vientre ya habían sido elegidos. De manera que eso también nos ayuda a ver. Los profetas, salvo pocas excepciones como Jonás, Abdías, Nahum, todo el resto de los profetas fueron enviados a Israel. ¿Y por qué eso no dividió Dios a esos profetas y le mandó a algunos a Israel, otros a otras naciones, a 2 o 3 a la nación de al lado? No lo hizo porque Dios había elegido una nación y le llamó mi pueblo. Y todos los profetas de Dios fueron enviados a su pueblo, con la excepción de estos pocos que fueron enviados a pueblos distintos. Cristo le dice a los 12 apóstoles en Juan 15:16, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Más claro de ahí no puede estar. Yo hice la elección, no ustedes. Para que quedara claro que la manera como estos discípulos se unen a Cristo es muy distinta a la manera como los discípulos se unían a sus maestros en el pasado. En el pasado, normalmente los discípulos escogían a un maestro y el día que no le gustaba el maestro o estaban en desacuerdo, ellos se iban. Eso es lo que pasa en Juan 6:6 cuando se describe de un grupo de hombres que al oír a Cristo hablar de que había que comer su sangre, había que comer su cuerpo y tomar su sangre, muchos se apartaron de él, porque esa era la costumbre. En ese momento, Cristo, que ha hecho él la elección, se voltea para donde los discípulos, sus 12, lo que él había escogido, y dice, ustedes si quieren ir también. Y ellos, ¿qué le dicen? ¿Para dónde vamos, maestro? ¿A dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Lo que los mantuvo a ellos ahí fue la elección que Cristo había hecho. Ustedes no son como aquellos. Aquellos se fueron porque ellos me habían elegido a mí. Pero ustedes se están quedando y reconociendo que yo tengo palabra de vida eterna justamente porque la elección la he hecho yo de ustedes. Ya yo les mencioné que Pablo y Jeremías dicen, uno en Jeremías 1, capítulo 1, versículos 4 y 5, y el otro aparece en Gálatas 1, 15 y 16, que ellos fueron elegidos desde antes de haber nacido, cuando estaban en el vientre de su madre. Ahí hay otra elección que Dios hace. Juan el Bautista, el testimonio acerca de Juan el Bautista es que él nació lleno del Espíritu Santo. Si Juan el Bautista nació lleno del Espíritu Santo, eso dice ¿qué cosa? Que él fue elegido en el vientre y lo regeneraron en el vientre y nació de nuevo antes de él nacer. ¿Cierto? No puede nacer lleno del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no mora en ti. Entonces Juan el Bautista fue elegido también en el vientre, como fue elegido Jeremías y fue elegido Pablo. Jacobo fue elegido por encima de Esaú y Dios dice de manera clara, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y Pablo, más adelante, no lo vamos a ver ahora, hace la pregunta de otra manera, pero en esencia Pablo está preguntando, ¿tú tienes un problema con eso? Porque el barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? En otras palabras, si yo soy el barro, yo no tengo nada que decirle al alfarero. Y Dios es el alfarero. El problema es que nosotros hemos humanizado a Dios y hemos divinizado al hombre y pensamos que podemos cuestionar los propósitos de Dios. Los gentiles fueron elegidos cuando ni siquiera estaban buscando de Dios. Eso está en Romanos 10. Los gentiles no estaban buscando de Dios. Y Dios los elige. De la misma manera que Abraham tampoco estaba buscando de Dios y Dios lo elige. No es distinto en el caso de los gentiles que en el caso de Abraham. Y la Biblia habla en 1 Timoteo 5:21 de ángeles elegidos. Hay ángeles caídos y hay un grupo que no cayó.
Si tú comienzas a preguntarte por qué no cayó, bueno, quizá esa frase nos ayuda. Ángeles elegidos, 1 Timoteo 5:21. Entonces tenemos que seguir explorando, pero la pregunta es, escuche, ¿qué es lo que Dios ha hecho y qué es lo que Dios ha revelado? Detrás de eso que estamos en esta noche. Mira lo que dice Romanos 10:20. Él, Isaías, muy osado, y dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. A los que no preguntaban por mí. Como Abraham, de aquel lado del Jordán, no estaba preguntando por mí y me manifesté. Entonces, lo que Dios declara de manera abierta, el hombre se pasa toda la vida tratando de excusar a Dios, de explicar a Dios, tratando de removerle a Dios la culpa que algunos le quieran poner encima. Y Dios dice, no, tú no tienes que defenderme. Yo me defiendo solo. Yo elegí a gentiles que no me estaban buscando. ¿Por qué? Porque nadie me busca como revela su palabra. Oye lo que dice ahora el mismo profeta Isaías en capítulo 65, versículo 1. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí a una nación que no invocaba mi nombre. Entonces una nación que no quiere saber de Dios, no está invocando mi nombre, y Dios se le manifiesta y le dice, aquí estoy, mírame, aquí estoy. Me dejé hallar. No es que me hallaron, me dejé hallar. Para dejarme hallar es que yo me manifesté en medio de su camino, me le aparecí en el camino, por así decirlo, y me dejé hallar por ellos. Es como que tú estuvieses escondido y alguien te anda buscando y tú sales entonces al público y dice, aquí yo estoy, tú te dejaste hallar. Eso es lo que Dios está revelando. Y esto está claro a lo largo de todas las páginas de la Biblia. Entonces, esa salvación o esa elección, que es lo que estamos viendo hoy en día, y que vamos a continuar viendo, que Dios revela en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, esta doctrina dice que es inmerecida. No es algo que yo me puedo ganar, no es algo que yo me merezco, no es algo que cuando yo la recibo es porque tengo algo mejor que la otra persona. Yo no tengo nada en mi récord, ni antes ni después de salvación, que me haga a mí merecer salvación. Y la palabra lo dice en Efesios 2, 8, 9, lo dice en múltiples pasajes de diferentes maneras, pero este es uno clásico. Escucha, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay varios conceptos clave. Por gracia habéis sido salvados. Si yo no entiendo la palabra gracia, ya yo comienzo a tener problemas. Porque gracia es algo que yo recibo que yo no me merezco. Si a mí me contratan y me dicen que me van a pagar 30,000 pesos mensuales y al final del mes mi jefe me dice, mira, te voy a dar 60,000. Los primeros 30 no fueron de gracia. Yo me los gané. Acordamos eso. Negármelo sería injusto, ¿sí o no? Entonces, los primeros 30 es justo que me lo den. Los segundos 30 es gracia, porque no tenían que dármelo. ¿Entendieron? Entonces, cuando la palabra revela que la salvación es por gracia, ya me acaban de decir, sin decir más nada, tú no has hecho nada para recibir esto. Número 1. Número 2, por medio de la fe. Bueno, pero yo puse mi fe. Espera, no vaya tan rápido. Esto no es de vosotros. Es por medio de la fe. Tú ejercitaste la fe, pero no es de vosotros. ¿Cómo que no es de vosotros? Y no fui yo que la ejercité. No vaya tan rápido. Es un don de Dios. Tú la ejercitaste después que te la dieron. Entonces está más, todavía no lo tengo claro. No, ahora te lo vamos a dejar, entonces vamos a completar la idea. No por obras, para que nadie se gloríe. 4 veces me lo dicen en 2 versículos. Es por gracia, es por fe, pero la fe no es tuya. Es un don de Dios y no es por obra, para que nadie se gloríe. La palabra es reiterativa, es clara. Hay una sola cosa en nosotros que hace que nos moleste eso. Es nuestro orgullo. Y créame,
Porque yo viví eso por 2 semanas, donde yo me resistí a creer lo que estaba encontrando. Y por 2 semanas yo entré en una tribulación emocional y al final eso fue lo que Dios me reveló. Te es difícil aceptarlo por tu orgullo. Tú tienes 2 opciones. O encuentra y crees lo que tú, o mejor dicho, o acepta lo que has encontrado, o sigue de hipócrita, negando lo que tú has encontrado. Pero a mí ningún pastor me convenció, ningún maestro, ningún teólogo me convenció. Yo leí la Biblia, encontré lo que yo le estoy presentando esta noche y me molestó y me irritó. Porque eso es el corazón del ser humano. Yo paraba a mi esposa en el ascensor del hospital y ¿tú puedes creer eso? O sea, entonces uno no tiene ningún crédito. No hay nada que el hombre pueda hacer, no es que no puede ser. Bueno, entonces argumenta con Dios. Pero sigamos viendo. Entonces la salvación, ya me dijeron que es un don de Dios, que es por gracia y que eso no es mío. Ahora la palabra nos dice, y quiero mostrarte que no es merecida. Mira, Romanos 3:12, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. ¿Tú sabes cuál es tu calificativo y el mío? Inútil. No nos gusta sentirnos así. No nos gusta que mi esposa piense, no, tú eres un inútil. Dios dice que yo soy un inútil. Si tengo algo es porque Él me ha hecho útil, pero hasta entonces soy inútil. Romanos 5:10, yo era enemigo de Dios. ¿Usted conoce un enemigo que está buscando a su enemigo? No, yo era enemigo de Dios. Romanos 5:10. Y el Salmo 116:11 dice, alarmado dije, todo hombre es mentiroso. A usted no le gusta verse como mentiroso, ¿verdad que no? Ok, levante la mano aquí el que piense que no es mentiroso. Para poderle decirle, mira, mentiroso. Dios dice que todo hombre es mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aunque yo no lo crea, aunque yo no lo piense, es así porque Dios lo dice y no hay autoridad mayor que Dios para contradecirlo. Tan sencillo como eso. Cuando Dios dice algo, la razón por la que es así es porque no hay autoridad superior a Él, ni inteligencia ni sabiduría mayor para poder contradecirle. Entonces es así, eso es lo que Dios revela. A mí no me gusta ese calificativo, pero si Dios lo dice, entonces eso me hace mentiroso. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 5, versículo 2 al 4, viendo las cosas desde otro ángulo. Juan tiene una visión, y en esta visión él tiene una preocupación. Y aquí está expresada la preocupación. Vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho. ¿Por qué, Juan? Porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni mirar su contenido. Eso incluye los ángeles, arcángeles, potestades, todo el universo creado. Porque no se halló nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso nos da a nosotros una idea de qué estamos hablando. Nadie era digno, nadie es digno. Por eso aún los ángeles tienen que ser ángeles escogidos, elegidos, como declara 1 Timoteo 5:21, porque ellos tampoco son dignos. Y ellos lo saben. Y eso es justamente lo que Juan estaba llorando, hasta que entonces un ángel viene y le dice, Juan, ya para de llorar. Ya, detente, porque el león de la tribu de Judá, a raíz de David, ha sido hallado digno. El único digno, nuestro Dios. Ok, ¿qué más ha revelado Dios en su palabra? Escucha un texto que tú conoces muy bien, Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Dios en su omnisciencia y sabiduría conoció, pero la palabra ahí en el original es prognosco, que implica conocer de antemano y orquestar de manera intencional. Y entonces Él, en su omnisciencia eterna, predestinó.
Entonces, después de haber predestinado, Él hizo un llamado. Y después de haber hecho un llamado, Él hizo una justificación. Y después de haber justificado, hizo una glorificación. Si tú te vas al final, a la palabra glorificó, y nos devolvemos y hacemos las preguntas, tú te vas a encontrar, vamos a encontrar con esto. ¿A quiénes glorificó Dios? A lo que justificó. ¿A quiénes justificó? A los que llamó. ¿A quiénes llamó? A los que predestinó. ¿A quiénes predestinó? A los que conoció. Ahí está el texto. No dice que Dios llamó a todos. Te voy a poner el texto de nuevo para que lo puedas ver. No dice que Dios llamó a todos. Dice que llamó a quiénes. A los que predestinó. Nosotros solamente hablamos de predestinación porque la palabra usa la palabra predestinación. La usa en Efesios 1, la usa en Romanos 8. La palabra usa ese término de manera repetitiva. La palabra conocer, yo decía que en el original es proginosco, conocer de antemano con la idea de orquestar. Y la palabra predestinar literalmente en griego implica marcar un límite de antemano. Al predestinar yo marco un límite de antemano de aquello que voy a hacer. Yo orquesto providencial y eficazmente. O sea, yo orquesto para que ocurra. Y eso es lo que Dios ha hecho. Dios llamó, la palabra llamar ahí es atraer con efectividad, garantizar que este llamado que estoy haciendo ocurra. Dios justificó al hombre en la cruz, lo declaró justo sin serlo. Por eso en el día de hoy yo soy al mismo tiempo justo y pecador a la vez. Pecador porque todavía peco y justo porque me han declarado justo ya delante de Dios con salvación. Y glorificó es la redención final de los hombres. Literalmente la glorificación no es cuando yo entro, cuando yo muero mi alma entra al cielo. La glorificación es cuando mi cuerpo se levanta entre los muertos, se une a mi alma y el cuerpo es glorificado. Ese es el final de la glorificación. Entonces, eso que nosotros vemos en etapas, Dios lo vio en como un solo evento. Nosotros vivimos en pasado, presente, futuro y las cosas las vemos cronológicamente. Esto primero, esto después. Dios no ve las cosas de esa manera. Es un solo presente al mismo tiempo. Y esa es la realidad. Hablamos de salvación, hablamos de predestinación y entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuándo nos salvó Dios? ¿Cuándo nos eligió Dios? Y la palabra contesta. Si hay algo extraordinario acerca de la palabra, es que las preguntas que surgen son preguntas que yo puedo contestar a través de la misma palabra. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Pregunta, si Dios te escogió antes de la fundación del mundo, ¿qué rol jugué yo? Yo no existía. Ni mis padres existían, ni mis abuelos, ni mis tatarabuelos, y puede llegar hasta Adán y Eva y nadie existía. Fue antes de la fundación del mundo. Ahí fue donde la elección se hizo. ¿Quién hizo la elección? Dios. Él me escogió antes de la fundación del mundo. Y en el Nuevo Testamento vemos otra vez en Juan 15:16, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Esta es una doctrina que una vez tú estás dispuesto a aceptarla, es imposible que no la vea en cada libro de la Biblia. En cada libro de la Biblia. De una u otra manera está la doctrina de la elección, de una u otra forma. ¿Qué más ha revelado la palabra? Porque nota que lo que estamos haciendo hoy es haciendo preguntas y dejando que la palabra responda. De hecho, cuando me ha tocado enseñar esto, esta enseñanza o estas doctrinas, en seminarios, me tocó en Cuba hace un año y algo atrás, en un seminario que no creía nada de esto. ¿Okay? Era una audiencia antagonista. Yo no hacía comentarios. Yo dije, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer preguntas y las preguntas que las respondan los versículos bíblicos. Y al final de cada versículo, yo le voy a preguntar qué significa ese versículo. De manera que ustedes van a enseñar la clase. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Dios tiene que elegir? Esa es la pregunta. Versículo de Romanos 3:11. Porque nadie busca a Dios. Entonces yo le preguntaba a la audiencia,
¿Qué significa eso? Tú me explicas. Tú me explicas a mí qué significa que nadie busca a Dios. Pues yo quiero oír tu explicación. ¿Y sabes qué? ¿Sabes lo que significa en griego? Que nadie busca a Dios. Nadie es nadie. Nadie ha estado buscando a Dios. Tú o crees eso porque Dios lo afirma, o tú niegas a Dios. Pero eso es lo que Dios dice. Luce como que yo busco a Dios, pero no, nadie ha buscado a Dios. Y la razón por la que nadie busca a Dios es porque, como vimos ya en una clase anterior, la voluntad del hombre está esclavizada al pecado. Pablo dice, después de ser regenerado, el querer está en mí, pero no el hacerlo. Después de haber sido regenerado, te das cuenta de cuánto yo dependo del Espíritu de Dios. Su niño de 5 años puede tener hambre. El querer el alimento está en mí. Pero si mi papá y mi mamá no compran la comida, el hacer la comida no está en mí. El querer una batida de fruta esta tarde está en mí. Pudiera el niño de 5 años decir, pero no el hacerla. ¿En quién está el hacerla? En el padre y la madre que tienen que comprar la fruta, la leche, la batidora, que él no puede comprar, batírsela y dársela. Es lo que puede tener hambre, pero él no puede hacerlo. Y de esa misma manera, en términos espirituales, si Dios no viene y mora dentro de nosotros y crea en nosotros el querer y el hacer, nosotros todavía estuviéramos perdidos en el mundo. Seguimos. Seguimos contestando la pregunta, ¿por qué Dios tiene que elegir? Ya vimos lo que era la elección. Ya vimos que era inmerecida. Ya vimos cuándo se hizo la elección. Ahora estamos respondiendo por qué es que Dios tiene que hacer eso. ¿Por qué es que Dios tiene que elegir y el hombre no puede? Bueno, el hombre no puede porque el hombre tiene condicionantes. Y una de ellas es, en primer lugar, que él no busca a Dios. Y la otra es que él tiene una voluntad esclavizada. Segunda de Timoteo 2:26. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Yo le pregunto a la audiencia siempre, ¿qué significa eso? Explícame qué significa estar cautivo del diablo para hacer su voluntad. Y el versículo anterior dice que tratemos con, el 2:25, que tratemos con ternura a aquellos que se oponen, por si acaso Dios le concede el arrepentimiento. Que también depende de Dios. ¿Te imaginas eso? Que hasta el arrepentimiento depende de Dios. Por eso es que ahora en consejería, de hace un tiempo ya bastante largo, mi consejo nunca es, ve y confiésale a Dios tu pecado. No, pues yo puedo hacer eso sin arrepentimiento. Ve y dile a Dios que te dé arrepentimiento por tu pecado. Por si acaso Dios te lo concede. Hasta el arrepentimiento viene de Dios. Y la razón por la que hay gente que peca y peca y peca y tú los confrontas y te dice, como lo he oído, sí pastor, sí pastor, si usted tiene razón pastor, pero luego no hace nada distinto, es porque no ha habido arrepentimiento. Y yo no puedo producir arrepentimiento. La carne no se arrepiente. Dios tiene que poner eso en nosotros. Ok, seguimos con la pregunta, ¿por qué Dios tiene que elegir? Romanos 7:14, yo soy carnal vendido a la esclavitud del pecado. Romanos 7:18, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero hacer el bien no. ¿Quién está hablando? Pablo, el apóstol que escribió esto, ya regenerado. Él está diciendo, en mi carne no queda nada bueno. Y en mi carne pudiera desear el bien. Cristo lo dijo de otra manera. Cristo dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tú deseas cosas, pero no lo puedes hacer. Pablo lo expresó de otra manera. ¿Qué dice Pablo? Yo quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal que no quiero. Y muchas veces no quiero hacer algo y eso es lo que termino haciendo. Esa lucha continua entre el deseo de la carne y el deseo del espíritu. Eso es una lucha que se da justamente cuando el espíritu vive dentro de mí. Algunos no luchan tanto con eso, pero la razón de la no lucha es la ausencia del espíritu en ellos. Porque la lucha se produce justamente en la contradicción que se produce
entre lo que el Espíritu que está en mí, que mora en mí, quiere, y lo que la carne quiere. Y se produce esa tensión. Pero si el Espíritu no está en mí, la carne quiere, y básicamente yo le doy a la carne lo que ella está pidiendo. Ok, este es un versículo todavía mucho más contundente por la manera como está escrito. Romanos 8:7, ya que la mente puesta en la carne, refiriéndose a la mente del incrédulo, la mente puesta en la carne, es enemiga de Dios, es enemiga, porque no se sujeta a la ley de Dios y ni siquiera puede. No es simplemente que es rebelde, no es simplemente que no quiere someterse, es que no puede someterse a la ley de Dios. Si Dios no hace algo, esa mente no puede someterse. Es incapaz, está entenebrecida, está en oscuridad, está con una voluntad esclavizada. Y la combinación de una mente oscura y de una voluntad esclavizada le imposibilita poder ver la verdad de Dios. Una vez más, es como al ciego que tú digas, pero tú no ves lo que tú tienes ahí enfrente, pero está tan claro, sí, para el que tiene los ojos abiertos, pero yo no los tengo. Y esa es la razón por la que la mente no puede someterse. De manera que una vez más, cuando tú sigues la palabra, tú puedes ver el veredicto tan contundente de aquellas cosas que Dios ha venido revelando. Romanos 5:10, que es un texto que citamos la cita o dimos la cita, pero no habíamos tenido la oportunidad de leerlo, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, nota la voz pasiva, fuimos reconciliados. Se recordará cuando estuve estudiando gramática en el colegio, era la voz activa y la voz pasiva. Yo crucé la calle, es la voz activa. Me cruzaron la calle, es la voz pasiva. Entonces aquí el texto dice, si cuando éramos enemigos fuimos, no es que yo me reconcilié, fuimos reconciliados, otro lo hizo por mí, porque yo no podía, por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Su Hijo muere, Dios me reconcilia, por la muerte de su Hijo, porque Él paga por mis pecados. Entonces tú puedes ver ahí, una vez más, la razón por la que Dios tiene que elegir al hombre. Entonces la elección es inmerecida por las condiciones del hombre. Y aquí está otro texto más, nota la abundancia de evidencia en la palabra acerca de la condición de ese hombre que es incapaz de poder buscar a Dios o de salvarse a sí mismo. Romanos 36:1-2. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerlo. ¿Usted entendió lo que dice? El impío no es el hombre malvado, malo, que vislumbraba. El impío es el incrédulo. De manera que cualquier persona que usted tenga a su lado, que es incrédulo, es un impío. ¿Qué es lo que le pasa al impío de acuerdo a lo que Dios ha revelado? No hay temor de Dios ante sus ojos. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que el impío no puede temer a Dios? El texto lo dice, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña. ¿Cómo que le engaña? Le engaña y él no puede descubrir su iniquidad. O sea, él no puede ver que es iniquidad, que es pecado, que es maldad. Como no la puede ver, no la puede aborrecer. Y como no la aborrece, le gusta. Esa es la realidad. Yo uso mucho la ilustración del cerdo en su pocilga. Cuando usted se acerca a una pocilga, desde lejos le da el mal olor, ¿verdad? Usted no quiere pasar por la pocilga, porque usted no vive en la pocilga. Pero el cerdo está muy contento en su pocilga. Cuando le da calor, se revoltea en el lodo y le encanta el lodo. ¿Sabe por qué? Porque ese es su hábitat. Y el ser humano nace en pecado. Y a él no le molesta su pecado, él se revoltea en su pecado. Y cuando tiene deseo, él se revuelca en su pecado y le encanta su pecado. Hasta que Dios lo saca del fango cenagoso, lo limpia, lo aleja y ahora de repente él dice, wow, pero eso sí huele mal. Es increíble. ¿Tú sabes lo que ese individuo está haciendo? Sí, lo que tú hacías antes. Y que ahora
te parece como tan extraño eso, tan fuera de lugar. Sí, lo que tú hacías, lo que tú pensabas, lo que tú deseabas hacer, las fantasías que tú tenías y que ahora Dios te alejó. Pero aún ese pagano que estaba en su lodo y Dios lo lavó con la sangre de Cristo, en un mal día tú todavía puedes saber de dónde lo sacaron. ¿O no? ¿Usted no ha tenido un mal día que ha mostrado de dónde lo sacaron? Más de uno. En más de una ocasión. Esa es la realidad. Mira lo que dice Deuteronomio 10, 14 y 15. He aquí el Señor tu Dios. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros, de entre todos los pueblos como se ve hoy. Dios hablándole a Israel y le dice a Israel, el Señor se agradó de tus padres. ¿Quiénes eran esos? Abraham, Isaac y Jacob. Y los amó y escogió él, ahí está la elección otra vez, una descendencia después de ellos. ¿Cuál fue esa descendencia? Vosotros, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Tenían otros pueblos alrededor, habían otras elecciones, habían otras opciones y alternativas, pero Dios escogió al pueblo de Israel. Nosotros vemos todas estas ocasiones en que Dios estaba eligiendo, lo pasamos por alto y a la hora entonces de decir Dios es quien elige, tenemos problemas en verlo, pero la realidad es que eso es lo que Dios ha hecho todo el tiempo, eso es lo que ha revelado todo el tiempo desde el momento de Abraham. Nosotros quisiéramos tener la oportunidad en nuestra carne de elegir, pero yo quiero preguntarte, si Adán y Eva, sin una naturaleza pecadora, en un jardín perfecto, con una esposa perfecta, con un esposo perfecto, sin internet, sin computadora, sin el vecino de al lado, ¿cierto? Sin la vecina de al lado que me está tentando, con todo el planeta completo a su disposición para que lo rigieran, lo gobernaran y lo dominaran. Con la única cosa y excepción es de una frutica en el medio del huerto, que no te la comas, por Dios, te puede comer el resto del planeta. Si en esas condiciones ellos eligieron en contra de Dios, ¿cuál chance tienes tú o yo de elegir a Dios por encima de ellos? Por Dios, ¿qué tan obtuso puede ser nuestra visión? Es como que el campeón mundial de peso pesado, de boxeo, haya peleado ¿cómo se llama eso? Peleando por el título con otro. Y alguno de ellos dos perdió. Y que entonces yo diga, y que a mí me condenaran, déjame regresar un poco atrás, que a mí me hubieran dado la elección de o pelear con el campeón de peso pesado o elegir un sustituto. Entonces yo elegí el segundo boxeador mejor del mundo, ¿ok? Para que me sustituyera. Entonces él fue y peleó y perdió. Y entonces que a mí me condenen porque ese era mi sustituto y que yo diga, no, porque yo no he perdido, a mí hay que darme un chance. O sea, si el segundo mejor boxeador del mundo perdió, ¿cuál es el chance que yo tengo de poder ganar eso? Pues mi mejor representante perdió la batalla en el jardín del Edén, en las mejores condiciones posibles, en un jardín perfecto, creado por Dios perfectamente, pudiendo hablar con Dios día a día, cara a cara, de tú a tú, como decimos. Y yo pienso que yo voy a tener la oportunidad de elegir a Dios de una mejor forma que Adán y Eva. No, yo tengo que tener una evaluación, una estimación de mí mismo y un ego demasiado grande. Donde yo estaba, donde lo que yo me creía, porque el impío no ve su iniquidad. Mi orgullo no me permitía ver mi orgullo. Esa es la realidad.
Salmo 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí, que Él escoge como herencia para sí. Bienaventurada esa nación, la nación de Israel. Bienaventurado el pueblo, bienaventurada la iglesia, escogida por Dios, comprada por Dios. Y mira lo que dice entonces Mateo 22:14, ya moviéndonos hacia el Nuevo Testamento, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. El lenguaje de elección, de escogidos, de elegidos, es abundante a lo largo de toda la Biblia. No sé por qué no lo vemos antes, pero Dios lo ha dejado plasmado. Dios no nos ha escondido nada. Dios nos ha revelado incluso cosas que Él ha hecho y que me ha pedido que yo las crea. Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros. Y las cosas secretas nos pertenecen a nosotros, a nuestra descendencia. Y las cosas secretas le pertenecen a Dios. ¿Qué Él ha revelado? Que Él ha hecho una elección que es inmerecida, que fue de antes de la fundación del mundo y que yo no tengo ningún criterio, ninguna razón para recibir salvación. Él ha revelado eso. ¿Qué Él no ha revelado? La razón entonces de por qué me escogió. No lo sabemos. Podemos preguntarle. Pero honestamente ni me interesa. Gracias a Dios que me eligió. Eso es lo único que necesito saber. Mira lo que dice este texto del Nuevo Testamento, porque lo que estamos tratando de ver es si es verdad que ha habido una elección, cuál es ese lenguaje y si está a lo largo de toda la Biblia. Entonces, en este lenguaje escatológico, viendo hacia el futuro, Cristo está hablando de los días futuros, de la tribulación, de los días difíciles, y nosotros queremos ver esos elegidos de Dios, si es verdad que existen, en medio de la tribulación, ¿dónde están ellos? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el trato de Dios con ellos versus el resto? Bueno, aquí está en este texto de Mateo 24, 22, versículo 22, versículo 24, versículo 31. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos, segunda vez que aparece la palabra, y enviará a sus ángeles con una gran trompeta, y reunirán a sus escogidos, tercera vez que aparece, de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Los escogidos, los días acortados por causa de los escogidos. Los ángeles vienen a ¿qué cosa? A reunir a sus escogidos. Satanás sería capaz de engañar aún a sus escogidos si fuera posible, pero Dios lo va a impedir. Pero ahí está en un texto corto 3 veces, escogidos, escogidos, escogidos. Es un lenguaje repetitivo con el cual nosotros tenemos que lidiar, tenemos que escudriñar, tenemos que aceptar, porque Dios lo ha revelado de esa manera. La elección que Dios ha hecho no está basada en una respuesta del hombre. El hombre dice en ocasiones, lo que ocurre es que Dios vio a través del túnel del tiempo y vio que en el año 2005 Miguel Núñez le iba a elegir, entonces lo eligió. Eso no es lo que la palabra dice. La palabra dice claramente que Dios ha hecho la elección de personas que eran sus enemigas, personas que no le estaban buscando, personas que tenían una mente entenebrecida, una voluntad esclavizada al pecado, que tienen una mente que no se sometía a la voluntad de Dios, ni siquiera puede. Él ha hecho esa elección de Dios. Y revela claramente en Romanos 3:11, nadie busca de Dios, una sola persona. Da la impresión de que nosotros le estamos buscando, pero nadie ha buscado de Dios jamás. Efesios 1:4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Si tú sigues avanzando en la revelación bíblica, vas a llegar hasta el final. Acuérdate que vimos en el Génesis Dios eligiendo a Abraham. Luego vimos más adelante Dios eligiendo a la nación de Israel. Luego vimos más adelante al profeta Isaías hablando de que Dios iba a dejar encontrar por personas que no le estaban buscando. Llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a los Evangelios, Cristo hablando de mis escogidos,
Ustedes no me escogieron a mí, yo escogí a vosotros. Y ahora tú llegas al final de la revelación de Dios en Apocalipsis 13:8 y tú sigues escuchando el mismo lenguaje. Y le adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. El anticristo será adorado, pero será adorado por un grupo de personas. Y esas personas son reveladas quiénes son. Aquellos que le van a adorar son aquellos cuyos nombres no fueron escritos desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el mundo existiera. Aquellos que iban de ser salvos, sus nombres eran conocidos. Y ellos estaban entonces en el libro de Dios, que no es un libro físico, pero estaba en el récord de Dios. Y por eso Cristo vino y se inmoló. Te das cuenta que el lenguaje es similar, en ocasiones idéntico a lo largo de toda la revelación bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hablándonos de esa elección que Dios ha hecho. Ahora, si esos pasajes no te convencen, entonces tenemos que llegar a Romanos 9. Y si Romanos 9 no nos convence, entonces yo no sé cómo más presentar la evidencia bíblica. Yo tendría que cerrar la presentación e irme a acostar, porque no tengo de otra manera explicarlo. Pero escucha, cuando llegamos a Romanos 9, con la claridad, no solamente que Dios revela su elección, sino con la claridad que Dios cuestiona al hombre por cuestionarlo a él. O sea que Dios hace dos cosas en Romanos 9. Primero, revela su elección y luego cuestiona al hombre por atreverse a cuestionarlo a él, por haber hecho eso. Entonces vamos a verlo. Romanos 9, 11 al 13. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ok, para aquellos que dicen que Dios a través del túnel del tiempo vio que alguien iba a actuar así o asado, el texto dice, antes de que ellos hubiesen hecho nada, ni bueno ni malo. Se hizo una elección. Pero no solamente Dios lo revela así, sino que Él agrega, aclara algo más. Dios hizo una elección. ¿Para qué? Según el texto. Para que el propósito de Dios, ¿en qué? En su elección se cumpliera. Jacob y Esaú fueron mellizos, ¿cierto? ¿Quién nació primero? Esaú. Bueno, en la cultura hebrea, Esaú tenía que ser el elegido. Pero Dios invirtió incluso el orden y Él dice, ¿para qué? Para que el propósito mío se cumpliera en la elección. De manera que ahora yo voy a invertir el orden de tal forma que el menor va a ser el que va a recibir la bendición, y lo voy a hacer por una sola razón, para que quede claro que mi propósito prevalece en la elección. Y luego dice, te voy a decir algo más, a Jacob yo lo amé y a Esaú yo lo aborrecí. Y yo creo que le mencioné a algunos de ustedes en el pasado, alguien le preguntó a Spurgeon, yo no sé, yo no entiendo cómo es que Dios pudo aborrecer a Esaú. Y Spurgeon respondió, yo no tengo ningún problema con... Claro que yo lo entiendo. Lo que yo no entiendo cómo fue que amó a Jacob. Y esa es la verdad. Entender que aborreció a Saúl, nada más hay que ver la vida de Saúl y la vida tuya y la mía. Sí, no éramos enemigos de Dios. Pero a Jacob él lo amó. ¿Y por qué lo amó? Por la misma razón que amó a Abraham. No porque era mayor, no porque era menor, sino porque yo set my love on you, porque yo te amé. No hay ninguna otra razón. Mira Hechos 13:48, para que puedas ver más claramente esto de la elección ahora en el desarrollo de la historia de la iglesia. Pablo está predicando la palabra y hay gente que está oyendo.
cuando Pablo termina de predicar, hay unos que creen y otros que no creen. Y el texto enseña quiénes creyeron y por qué creyeron. Entonces, oye lo que el texto dice, Hechos 13:48. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Ok, yo soy Pablo, ustedes son los gentiles que están oyendo, yo predico la palabra. Y hay un grupo que cree y hay un grupo que no cree. Entonces se pregunta a alguien, ¿y esa gente que creyó, por qué creyó? Ok, yo te pregunto ahora, ¿por qué creyó esa gente de acuerdo al texto? Porque estaban ordenados para vida eterna, no había ninguna otra razón. El texto no dice que cuando ellos creyeron lo ordenaron para vida eterna. No, la vida eterna había sido ordenada y esos que habían sido ordenados para vida eterna creyeron. ¿Y cómo creyeron? A través de la predicación de la palabra. ¿Y por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando la predicación fue hecha, Dios circuncidó los oídos, le abrió los ojos y aquellos que escucharon dijeron, Eureka, Eureka, lo he encontrado. Y ellos pensaron que lo habían encontrado. Y Dios de este lado riéndose, diciendo, ok, síguelo creyendo así. Acá arriba te explicamos mejor. Esa es la realidad. Es como que tú tengas un hijo, lo encierres en una habitación, le pongas 5 puertas, le pongas seguro a todas las puertas, pero hay una que tú la dejas sin seguro. Entonces tu hijo va a la puerta número 1, no puede entrar. La puerta número 2, no puede entrar. Puerta número 3, no puede entrar. Puerta número 4, no puede entrar. Puerta número 5, oh, wow. Fulano, y entonces cuando tú entras, wow, lleno de bendición la habitación. Fulano, ¿y cómo tú entraste? No fue fácil. Yo me fajé a buscar la puerta que había que abrir. Y luego de mucho luchar y de mucho, yo encontré la puerta abierta y yo abrí la puerta. Y tú como padre dices, sí, claro, no le cerré todas las demás puertas para que entrara por la que yo quería que él entrara y pudiera ser bendecido. Pero tú y yo estás convencido que fue él que encontró las bendiciones. Pues tú sabes que muchas de las circunstancias de la vida son puertas cerradas por Dios para que yo siga hasta que yo lo encuentre. Esa es la realidad. Pero es Dios que te está llevando. Es Dios que te está orquestando. Aunque tú crees que tú haces el esfuerzo. Sí, tú haces el esfuerzo, pero Dios te programa. La elección no es la salvación. No es la salvación, pero es para salvación. Hay una elección. Ya Dios me eligió en la eternidad pasada, pero yo todavía no soy salvo. Pablo lo eligieron cuando estaba en el vientre de su madre, pero él no era salvo, tenía 20 años, él estaba persiguiendo a la iglesia. Pero la elección fue para salvación, para que llegado el momento él pudiera responder a la presentación del evangelio, a la presentación de la verdad, y entonces pudiera ser salvo. Entonces es una diferenciación entre la elección, la eternidad pasada, y la salvación que ocurre el día en que Dios me abre los ojos y yo nazco de nuevo. Entonces esa es la diferenciación. Romanos 11:7, Pablo escribiendo, entonces hace la pregunta, entonces ¿qué? ¿Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado? Escuchen, o sea, Pablo dice, pero ven acá. Mejor dicho, Pablo anticipa las preguntas de sus opositores y anticipa esta pregunta. Pablo, entonces, Israel, que vivió las promesas, vivió bajo la ley, que pasó por el desierto, ¿no alcanzó salvación? Y Pablo dice, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes lo alcanzaron? Los que fueron escogidos. El mismo lenguaje. Escogidos, 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 elegidos. Ahí está la palabra de Dios. Dios reveló eso tempranamente. Dios reveló que Él era soberano y en su soberanía, por razones que yo no entiendo, Él tenía la potestad de darle misericordia a quien Él quisiera darle misericordia y de endurecer a quien Él quisiera endurecer. Él se lo revela a Moisés temprano. Nosotros lo leemos, nos lo enseñan en nuestras escuelas dominicales. Crecemos leyéndolo y al final, cuando somos adultos, nos rebelamos contra Dios porque yo no entiendo a Dios. ¿Cómo es posible que Él pueda hacer eso? Tú lo leíste toda la vida. Escúchalo en Éxodo 33:19. Y Él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti
y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. Yo voy a hacer eso. En el momento en que Moisés está allá arriba en el monte, Dios lo coloca, ¿verdad? Quería ver toda su gloria, quería ver el rostro de Dios. Dios le dice, no puedes ver mi rostro, yo voy a pasar, te voy a cubrir, y cuando tú puedas ver la espalda de mi gloria, te permitiré verla. En ese momento, Dios pasa y dice, yo declaro que yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. La razón por la que yo me fui atrás al Antiguo Testamento es para regresar a Romanos 9, porque esa verdad es revelada, o más que revelada, es puesta en evidencia. El velo le es quitado en Romanos 9, ya en el Nuevo Testamento. Escucha como Pablo lo dice en el capítulo 9 de Romanos, versículo 10 al 24. Y no solo esto, hablando de los mellizos, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizo de uno, nuestro padre Isaac, porque aun cuando los mellizos no habían nacido, ni habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Eso lo habíamos leído, pero vamos a seguir leyendo ahora. Versículo 10. Ok. Te aprietas la correa para que leas. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Ese es Pablo anticipando la pregunta de sus opositores. De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Ok. ¿Tiene problema con eso? ¿Cómo no tener problema con eso? Es Dios. Yo tendría que constituirme una autoridad por encima de Dios para cuestionar y decirle a Dios, eso es injusto. Dios va a preguntar, ¿dice quién? ¿Dónde está el estándar de justicia por encima del mío para catalogarme de injusto? Si algo que yo tengo que entender es que injusto no es lo que yo creo injusto, injusto es lo que Dios hace. Y a mí me parece que cuando hay una discrepancia entre yo y Dios, quien necesita ajuste soy yo y no Dios. Me parece a mí. Si a mí no me parece eso justo, entonces yo tengo que decir, tú tienes una mente injusta y Dios es justo. Ya yo me ajusté. Eso es justo. ¿Y por qué? Porque Dios lo hace. Porque Dios no sabe hacer otra cosa que no ser justo. Pero Pablo sigue respondiendo a sus opositores. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? ¿Te imaginas eso? O sea, Pablo sabe, un buen maestro anticipa que es lo que los alumnos le van a venir a preguntar. De manera que cuando él llega a la clase, él sabe lo que va a responder. Eso es lo que Pablo está haciendo. Entonces Pablo anticipa la pregunta. ¿Quién resiste su voluntad? Pablo dice, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Pablo está diciendo, tú has visto, imagínate que tú eres el alfarero, tú haces una taza de barro y de repente la taza te pregunta, oye, ¿por qué tú me hiciste de este tamaño? Suponte, ¿qué tú podrías decirle? En un buen dominicano, me dio la gana. Quise hacerte así. Me pareció bien. Tengo el derecho, porque así me gusta. ¿Y qué puede decir el barro? Nada. No tiene derecho. Eso es lo que Pablo está diciendo. No tiene el alfarero derecho sobre el barro de una misma masa, o sea, de esa misma humanidad. Un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario. ¿Y qué? Todavía se pone peor la pregunta. ¿Y qué? Ahora recuerda una cosa. Pablo escribió esto, pero es Dios que lo está diciendo. O sea, Dios está diciendo, ¿y qué?
si Dios, yo, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Y que si Dios ha tenido paciencia con el incrédulo, con quien lo desafía, con Hitler, con una sola motivación, de llegado el momento, Él demostrar su gracia sobre los vasos de gloria, nosotros, dice Pablo, lo que hemos sido escogidos. ¿Tú tienes problema con eso? No, Dios ha mostrado su misericordia, no solamente para con nosotros, lo ha mostrado para con el incrédulo, que no lo ha destruido ya. Como la historia que le conté en una ocasión esta dos señoras que están en una charla, y hay un ateo que está dando la charla y dice, yo voy a demostrar ahora mismo que Dios no existe. Y dice, Dios, si tú no existes, si tú existes, yo te reto a que me quite la vida ahora mismo. Y nada pasó. Te doy 5 minutos. Es más, aquí está mi reloj, 5 minutos. Y siguió hablando. Entonces pasan los 5 minutos y dice, ¿usted ve? Dios no existe. Yo lo desafié a que si Él existía, me quitara la vida. Bueno, termina la charla y las dos señoras se van caminando. Y una le dice, bueno, ese hombre demostró algo hoy, sí. Y la otra dice, él demostró algo, sí, clarito. ¿Qué tú piensas que él demostró? Que Dios no toma órdenes de nadie. Y Packer, comentando sobre esa historia, dice, ese hombre pensó que él iba a agotar la paciencia de Dios en 5 minutos. ¿Me entienden? O sea, Dios siguió ejerciendo su paciencia con ese hombre, mucho más allá de los 5 minutos que Dios le dio, supuestamente para que le quitara la vida. Ese es nuestro Dios, pero Él ha revelado eso, y la pregunta es si yo voy a creer lo que Él ha revelado o yo voy a insistir en mi capacidad y razonamiento, que ya de por sí está entenebrecido. Entonces esa es la idea, esa es la doctrina de la elección, calificada por la palabra inmerecida, indigno, yo no me la merezco, y de ahí la palabra inmerecida. Y la demostración por su palabra de las razones por las que Dios tiene que hacer esa elección en particular, la elección del hombre.